Bienvenidos, bienvenidas a su programa Diálogos entre Libros. Nos ubicamos en la librería universitaria y hoy vamos a conversar con el historiador y escritor Guillermo Zúñiga, quien es de origen guatemalteco. Muchísimas gracias por estar con nosotros y aceptar esta invitación, Guillermo. Muchas gracias, Ana. Muy agradecido por el espacio, por la entrevista y la verdad me siento muy complacido de estar en esta gran universidad, en su biblioteca, su librería, que realmente conserva grandes tesoros. Cuando realmente uno se entera, ¿verdad?, de que un libro le puede abrir los horizontes de una forma tan especial, ya no puede dejarlos. ¿A usted le pasa esto como escritor? Sí, definitivamente, Ana. Mientras más lees, se expande tu conocimiento, tu visión, y entonces vas a encontrar elementos muy significativos. Y cuando has adquirido el hábito de la lectura, que es una de las grandes cosas que como educadores tenemos que luchar, que intensificar, porque cuesta mucho en nuestros países que las personas lean. Aún nuestros propios estudiantes están acostumbrados a leer si esa lectura tendrá una evaluación, tiene alguna recompensa, pero lo más importante es en el momento en que van adquiriendo ese hábito y por ellos mismos lo deciden hacer. Y hay tanto que leer que el tiempo de vida no nos alcanzaría para consumir lo que realmente queremos nosotros leer. Claro. Coméntenos cómo es su niñez, ¿dónde crece? Bien, yo nací en Quetzaltenango, la segunda ciudad de Guatemala, pero nos trasladamos desde que tenía muy pocos años a Ciudad de Guatemala. Entonces prácticamente ahí vivimos en diversas zonas con recuerdos interesantes, ¿verdad? Porque te estoy hablando de 1954. Entonces a partir de ahí, yo recuerdo que las condiciones de vida incluso eran diferentes. Podías salir a la calle, podías estar tranquilo, jugar con los amigos, disfrutar al máximo de la pelota, de los juegos, y todo era un ambiente sin tanta violencia, sin tanto estrés, sin tantas tensiones como puede ocurrir hoy día, ¿verdad? En los cuales los niños ya ni salen de la casa o se deben de tener muy controlados porque el nivel de riesgos es tan alto. Entonces, recordando algo muy preciado de esa época, la libertad. Sí, qué cosa más, la buscamos tanto y luego también nos encerramos en espacios que nosotros mismos nos vamos quitando esa libertad muchas veces, por afanes, ¿no?, de la vida, por querer hacer esto o lo otro. Entonces nos volvemos también presos de nuestros deseos, de nuestros anhelos. Sí, en una acción también muy individualista, porque hoy día hemos llegado a una sociedad tan electrónica, ¿verdad? En donde estar en el teléfono, en donde estar en la computadora, te hace más individual y te permite socializar menos con tus compañeros, con tus amigos. Y era una práctica, algo que nosotros apreciábamos muchísimo, tener ese contacto, ese calor humano, esa amistad que se ha sustituido a veces por el encierro, por la misma situación, que el rumbo que ha marcado la vida en estos momentos, ¿verdad? Pero que sí, a todo, sea como estemos, hay que disfrutar, hay que sacarle el mejor provecho a cada minuto, a cada fracción de nuestro tiempo de vida. Así es. El castigo antes era no sale a jugar si no termina la tarea, y ahora es al revés, ahora empujamos, salga, por Dios, salga. Así es, sí, sí. ¿Cómo ha cambiado, ¿no?, esta parte de la historia de la humanidad? Definitivamente, así es. Ahora usted nos va a contar sobre su más reciente escrito, pero me comenta también que ha sido su trabajo de escritor no solamente
se basa en un solo escrito, que está además escribiendo 4 más. Bueno, por el momento ahora de ahí vienen otros en lista de espera, porque cuando tomas esto como algo importante en tu vida, esto va generando una pasión tan extraordinaria que estás pensando, y sobre todo cuando sientes que lo que haces aporta calidad de vida, aporta valores, aporta principios y que va a ayudar a distintas personas. Entonces, al escribir libros, por ejemplo, en la línea de autoayuda o liderazgo, motivación, hemos tenido experiencias y testimonios muy importantes. Rápidamente te cuento, en una ocasión llega un estudiante a mi cubículo ahí en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Me dice, perdone, ¿puedo hablar con usted? Sí, le digo, pasa adelante. Es que quería decirle que yo leí sus libros, la colección de Águilas en las Alturas, que está destinada para elevar el nivel de vida, elevar la intelectualidad, lo que es la inspiración, la motivación. Pero, ¿y dónde lo leíste? Le digo, en el centro preventivo de la zona 18. ¿Qué, estuviste detenido? No, es que trabajo con una organización en donde nosotros visitamos y ayudamos a la población reclusa. Pero fíjese que encontré varias veces algunos reos ahí leyendo sus libros. Y viera, me dijo, a unos hasta los encontré llorando con el libro abierto. En ese momento yo dije, realmente escribir un libro tiene alcances tan grandes que uno ni se imagina ni uno sabe hasta dónde puede llegar, a qué país, a qué continente y ni a quiénes le pueda servir. Pero la satisfacción de hacerlo como algo que puede ayudar a muchos, esa es la mejor recompensa de escribir un libro. Sin duda alguna, qué fuerte el testimonio de esta persona, ¿no? Encontrarse con que un libro de verdad nos puede salvar la vida. Sí, y realmente hay libros de todo, ¿verdad? Habrán libros que nos gustan, otros que no nos gustan y otros que nos parecen aburridos, pero sí tenemos que generar ese hábito, ese nivel de lectura que es muy importante desarrollarlo. Si en la familia ahí empieza todo, los hijos ven a sus padres leyendo un libro, claro, eso va a impactar, eso va a moldear su vida y eso tiene plena autenticidad y credibilidad, porque cuando el padre le diga, hijo lee, hijo prepárate, entonces lo hace con suficiente autoridad, porque lo han visto a él, con el ejemplo activo. Sí. ¿Qué dificultades ha enfrentado usted en esta labor de escritor? Bueno, en esos países lo que a veces desmotiva a muchos escritores es decir, pero ¿quién me va a leer? Si aquí la gente no lee, ese es muy poco el nivel de lectura. Y lo otro es que tienes que estar preparado para asumir muchos retos, entonces aún hasta retos financieros podríamos decir, porque cuando no es una editorial que te publica, sino que hay personas que escriben sus libros y lo realizan todo por su cuenta, trabajando en las 3 etapas, escribir, publicar y comercializar, porque no se trata solo de escribir el libro, ya lo hice, y te vas a quedar con todos los paquetes de libros en casa, hay que haber contemplado la siguiente fase. Sí. Como eso se va a distribuir. Y hoy día se han abierto las oportunidades con lo que es el texto virtual, ¿verdad? En sitios en los cuales se venden los libros en todo el mundo. Ya es un espacio para llegar a todo el mundo. Estamos conversando con Guillermo Zúñiga, investigador y escritor que viene a contarnos sobre su más reciente escrito y estaremos ya en esta segunda fase conociendo más al respecto. Ya volvemos.
sentimiento Puma nos une. Visita la librería universitaria y adquiere los diferentes accesorios que nos identifican como verdaderos Pumas. En la librería universitaria encontrarás camisetas, sudaderas, uniformes quirúrgicos, gorras y mucho más. La librería universitaria te espera de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3:30 de la tarde. Continuamos conversando con el escritor Guillermo Zúñiga. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros toda su experiencia como escritor y como docente también. ¿Qué diría usted que le ha marcado en este tiempo, tanto como escritor como docente? Definitivamente uno tiene que disfrutar su actividad, porque si no disfrutas lo que estás haciendo, lo vas a hacer solo por cumplir. Hay personas que ya con algún tiempo de servicio, ya lo que están pensando es que llegue el momento para retirarse. Entonces, ya no saber nada más sobre toda esta temática. Pero el incursionar en la lectura, en la investigación, es algo que uno va a llevar toda la vida, aún estando laborando en la institución o fuera de ella. Algo que es fascinante es poder participar en congresos, es poder participar en eventos, es poder atender y servir a muchas personas, estar atento sobre todo de los cambios que se están dando, porque uno no puede permanecer estancado. Cuando decíamos entre retos, algo que siempre se marca es no tengo tiempo, y ese es el principal cáncer para los escritores. Tal vez cuando me jubile, tal vez más adelante lo voy a hacer, y el tiempo se va escapando y posiblemente ya no lo haces. Entonces el tiempo perfecto es hoy, aprendiendo a disfrutar, a tener pasión en lo que haces y que eso trascienda. Entonces el sentirte complacido cada día que vas a tu actividad, entonces vas pensando que va a ser algo muy importante. Tal vez vas a tener nuevas ideas, nuevos proyectos por realizar, y eso es la vida en un escritor, en un investigador, en un académico, el estar en contacto con los estudiantes, viendo también los problemas, porque hay que ser sensitivo, hay que ser humano, no ser tan tajante en muchos aspectos, porque todos enfrentamos problemas, y en la medida que existe esa confianza, ese respeto y ese hacer clic con divino modo en las personas, muchas situaciones van a ir adelante. Claro. ¿Cómo ha ido usted puliendo, digamos, este ejercicio o esta profesión de escribir? Sí, hemos tratado de dar un salto para ayudar a otras personas, porque yo me puedo dedicar a escribir y hacer mis obras y puedo sentirme realizado, pero hay situaciones que te marcan la vida. Por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con una prestigiosa editorial internacional, entonces ahí aprendí mucho. Fue una universidad, fue un aprendizaje extraordinario. Entonces pensé, esto no debe ser algo que solo yo lo tenga o solo muy pocas personas. Esto tiene que compartirse, porque hay muchas personas con el deseo de escribir un libro. Fue así como establecimos un programa que se llama el seminario Atrévete a escribir tu libro, en donde les compartimos esos 3 pasos: escribir, publicar y comercializar, que son tan importantes. Personas, diríamos, si alguien que se le pregunte, ¿tienes deseo de escribir un libro? Y te dice no, y tu historia familiar. Ese es un libro obligado en todas las familias, y en la mayoría de nuestras familias no existe, y alguien lo tiene que hacer, alguien tiene que asumir ese riesgo, tener ese atrevimiento de poder hacerlo, y eso va a ser una joya para la familia. Tu biografía es otro espacio también que vale la pena que sea conocido por los que vienen adelante, los que vienen detrás de nosotros. Entonces hay muchos tesoros, cada uno tiene sus propias razones, pero es una joya el poder descubrir todos esos tesoros que a través de la escritura vas a lograr. En efecto.
Coméntenos ahora sobre este libro que nos viene a presentar a Ciudad Universitaria. Muy bien, este es el último libro. En la lista es el 46. El libro parecerá increíble lo que te voy a decir. La idea fue concebida hace 30 años. No quiere decir que durante 30 años estuve investigando exhaustivamente. No, tenía la idea, iba leyendo alguna obra, iba haciendo mis anotaciones, lo iba dejando por ahí. Pero esto maduró hasta el periodo de la pandemia. Entonces, donde ya lo vi con sumo detenimiento y dije, no, este tiempo yo lo voy a aprovechar escribiendo el libro. Tenía ya mucho material acumulado, había leído muchas obras, entonces era el espacio. Y fue así como me llamó la atención haciendo el plan, el proyecto editorial. El saber que un personaje en Guatemala, don Antonio José de Irizarry, que en el libro llego a establecer y la tesis es el guatemalteco más ilustre en el siglo XIX. No lo conocen en muchos países, tal vez salvo en Chile es un poco más conocido, pero en su propia patria, en Guatemala, no se le conoce. Entonces, toda esa trayectoria de don Antonio José de Irizarry, sus aportes en las luchas independentistas, es algo notable, algo grande, que está recogido en el libro. Uno se pregunta, bueno, es cierto, hay muy pocos libros escritos sobre Irizarry, pero hay libros muy buenos que narran su biografía. Pero venir a hacer otro libro para repetir lo que ya dijeron, como que no tiene mucho sentido. Entonces tienes que encontrar una dimensión, una ruta diferente, un valor agregado, algo más que te venga a aportar el libro. Fue ahí donde me puse a leer todas las obras que escribió don Antonio José de Irizarry. Y su talento como escritor es fantástico, entonces está reflejado en el libro, tanto como sus aportes intelectuales en las distintas áreas en las que él se desarrolló. Fue escritor, filólogo, novelista, poeta sarcástico, diplomático, fue militar, el gobierno chileno le dio el grado de coronel, fue embajador y su carta máxima de presentación: fue presidente de Chile en 1814. Un centroamericano, un guatemalteco, que llegó a ser el presidente de Chile. ¡Wow! Se asemeja mucho, usted me lo comentaba, si podíamos compararlo con algún personaje hondureño, sería con José Cecilio del Valle. Sí, y aprovecho para contarte esto. Cuando uno escribe un libro, se posesiona, se emociona tanto, estás metida en todo lo que es la historia, la narración, vas a ver muchos aspectos que incluso ya cuando terminas el libro dices, bueno, pero esto da para más, aquí no está agotada toda la temática. Fue así como me propuse hacer el segundo tomo, que está ya en elaboración. Aquí le dedico más espacio para esa comparación en un capítulo que se llama Los sabios universales. Los sabios universales del siglo XIX, destacando aquellos personajes que no hicieron universidad, que nunca pasaron por las aulas universitarias, que fueron grandes autodidactas, pero que sin embargo su nivel de conocimiento era tan alto, tan especializado como el mejor de los grandes profesionales. Entonces ahí se mencionan a tres personajes importantes: don Antonio José de Irizarry, Andrés Bello y Simón Rodríguez, junto a otros grandes líderes en Colombia, como Nariño, Lozano, Caldas, Torres. Entonces toda esta gente, incluso con sus grandes aportes escritos, es muy relevante. Pero también está la generación de los sabios universales, de aquellos que sí hicieron universidad, de aquellos grandes talentos y académicos e intelectuales. Ahí podemos ubicar a don José Cecilio del Valle, figuras como el mismo Mariano Gálvez y personajes destacadísimos como don Pedro Molina y pensadores que en su momento, digamos, tienen una gran trascendencia. Diríamos nosotros, Marco Aurelio Soto, en Honduras,
don Ramón Rosa. Y toda esta intelectualidad confluyen para hacer meritorio el estudiarlos, el abordar en ese siglo XIX el papel protagónico que tuvieron en las luchas independentistas. Pareciera que todo este pensamiento desarrollado en el siglo XIX se quedó congelado y que nuestras sociedades no han evolucionado en gran manera, pero existe un gran número de investigadores, de personas que están comprometidas con la sociedad. ¿Por qué no terminamos de explotar con todo esto que sabemos y conocemos? Pienso que en la medida de sus posibilidades, las instituciones de ciencias sociales y de investigación histórica están haciendo su labor en los distintos países en Centroamérica. Recientemente se celebró este año en Guatemala el centenario de la Academia de Geografía e Historia, que guarda y confluyen grandes investigadores y guardan muchas obras importantes. Entonces ahí conversando con el doctor Pastor Fasquel, él se interesó mucho en el tema y me dijo, mira, me ha impresionado mucho este tema de los sabios universales, especialmente de los que no hicieron universidad, porque llegar a sentar cátedra, tener ese precedente. Por ejemplo, hablamos de don Antonio José de Irizarry, su carta de presentación, su secretario particular. ¿Quién fue? Don Andrés Bello. Entonces, no hicieron universidad. Andrés Bello redactó el Código Civil de Chile, participó en la elaboración de la Constitución chilena, elaboró varios libros sobre derecho internacional. Irizarry los revisaba, los comentaban, los discutían, y como un gran filólogo también y conocedor, Irizarry, ellos hicieron una relación académica casi perfecta, pues. Y si a ellos en su tiempo no llegaban tal vez los escritos, posiblemente conocieron algo de la producción de Valle, pero se confluyen mucho para ver esa visión que se daba sobre las democracias y cuál debiera ser el rumbo de los países, porque eso era importante ponerse a pensar. A partir de desligarse de la corona española, a partir de la desanexión de México y luego la fundación de las repúblicas en Centroamérica, ¿cómo era? ¿Qué modelo democrático es el que debía permear? Entonces ahí hay una investigación que amerita, que es muy interesante para ver qué rumbo se iban a tomar. Y ahí está el tema de la educación también, ¿verdad? Ellos confluían en que un modelo adecuado era la educación lancasteriana. Entonces, había sido exitosa en Europa, en Estados Unidos, y tanto Irizarry como Valle, como Gálvez, proclamaban por este tipo de modelo educativo, pero también tenían significativos alcances para el desarrollo de los países. Entonces sí, todavía hay que generar más investigación, y los estudiantes de historia, los investigadores, digamos, estamos comprometidos en toda esa búsqueda, porque cuando uno piensa que ha agotado el tema o que ya ha trabajado mucho, se encuentra con que hay otros espacios, ¿verdad? Entonces, aún las tesis las tomas como punto de partida donde llegaste, pero no va a ser concluyente totalmente en la temática. Claro, es un proceso de toda la vida. Guillermo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado lastimosamente al final de nuestro programa. A ustedes les invitamos a continuar en sintonía y a buscar esos libros que ha escrito Guillermo Zúñiga. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Hasta la próxima.